Señor. No se te ve no se te ve el puntero, el señalador, no se ve. ¿No se ve? Pues yo no lo veo, pero no sé si el resto del auditorio. La profe, buenos días, yo sí veo el puntero, ahí rojito, ahí está en toda la mitad, ahí lo estamos Ahí viendo. sí lo veo. Sí, Sí, allá lo veo. Bueno, entonces, en la gastrulación, el disco trilaminar, para esto va a ocurrir un plegamiento lateral y un encorvamiento cefalocaudal, y es lo que nos va a dar la forma, pues, como característica de los seres humanos, ¿cierto? Aquí ya tenemos un periodo embrionario, donde empezamos a adquirir como estas características un tanto antiguas, por decirlo de alguna forma. Y aquí tendríamos ya como la formación en la parte del periodo embrionario de la distribución interna, ¿cierto? Entonces ahora, para hablar, ya pues como entrar un poco más en el tema, vamos a hablar de dimorfismo sexual. Entonces acá es muy importante tener en cuenta de que es un proceso muy complejo donde van a intervenir muchos genes, pero la clave se va a encontrar en el cromosoma Y, ¿cierto? El cromosoma Y va a tener una región que nos va a codificar al gen SRY, que es el factor de terminación testicular. Este va a estar en el brazo corto del cromosoma y en conjunto con el gen SOX9, que se encarga de unirse a la región promotora de la hormona antimuleriana, nos va a ayudar como a regular la expresión de esta para inducir la diferenciación del desarrollo testicular, ¿cierto? Entonces, en un inicio se tiene que el SRY o el SOX9 o los dos juntos me van a... Ay, perdón. Van a ir a la gónada para inducir a la... pues para inducir a la gónada que secrete lo que se conoce como el factor de crecimiento fibroblástico 9, que lo tenemos acá, ¿cierto? Este factor me va a ayudar a promover la quimiotaxis para que los túbulos del conducto mesonéfrico puedan penetrar la cresta gonadal. De todo esto vamos a hablar más adelante, entonces no se preocupen si en este momento no lo están entendiendo muy bien. Entonces, cuando esos túbulos pues, no alcanzan a penetrar la cresta gonadal, no va a haber diferenciación de testículos. Y más adelante en el desarrollo, el SRY puede ser de forma directa o indirecta, me va a inducir la regulación positiva sobre la síntesis del factor esteroidogénico 1, que me va a llevar a la estimulación de la diferenciación de las células de Sertoli y las células de Leydig. Ahora, en conjunto del SOX9, junto con el factor de crecimiento, con el factor esteroidogénico 1, me van a estimular la producción y la concentración de la hormona antimuleriana, y esto me va a llevar a la involución de los conductos paramesonéfricos, ¿cierto? Además, las células de Leydig van a ser las encargadas de producir la testosterona junto con el factor esteroidogénico 1, y la testosterona va a migrar a las células de los tejidos blancos, donde tiene sus receptores, y allí tiene dos opciones: quedarse como testosterona o ser convertida en dihidrotestosterona por medio de la alfa-5 reductasa. Allá, pues me van a generar unos complejos hormona receptor que van a ir al núcleo, me van a generar pues como todo el proceso de transcripción, y de todo esto me va a llevar a la posterior diferenciación de los genitales y las gónadas en sus características masculinas. Ahora, en el caso de las mujeres, tenemos que hay ausencia del SRY, ¿cierto? Entonces lo que vamos a generar es la expresión del gen WNT4, que es considerado el gen de determinación ovárica, y este me va a promover la transcripción del gen DAX1. Entre estos dos, el gen DAX1, que va a ser parte de la familia de los receptores nucleares de las hormonas. Estos dos me van a inhibir la función del SOX9, ¿cierto?
Entonces, además, pues como de inhibir esta función, me va a promover la expresión de otros genes que se creen son responsables. No, digamos que esta parte todavía no está como muy clara, pero se cree que uno de estos genes blanco inducidos es el TAPI-105. Este pues va a generar un producto proteico que va a ser la subunidad de la proteína de unión a TATA para la ARN polimerasa de las células del folículo ovárico. Aquí, pues básicamente vamos a influenciar la producción de los estrógenos, que posteriormente también me ayudarán como a toda la diferenciación interna y externa de las características femeninas. Ahora, pues aquí esto es como un breve resumen. Cuando tenemos presencia de Y, este actuará sobre la gónada indiferenciada, que me llevará a la formación del testículo con presencia de desarrollo de cordones medulares, no va a desarrollar los cordones corticales y me va a generar una túnica albuginea gruesa. En comparación con la ausencia de Y, en el caso de los embriones femeninos, en la gónada indiferenciada, que me va a generar la formación del ovario, que me va a degenerar los cordones medulares, me va a promover el desarrollo de cordones corticales y no va a generar la túnica albuginea. De todo esto hablaremos más adelante. Entonces ahora, para hablar de el desarrollo gonadal, si bien ya vimos que todo esto viene pues ya como preestablecido desde la parte genética, pues en este momento, digamos que las gónadas no tienen una característica que las pueda diferenciar entre una gónada femenina y una gónada masculina, más o menos hasta la séptima semana de vida. Entonces acá tenemos la presencia de la gónada, esto se conoce como crestas genitales o gonadales, y posteriormente pues ya hablaremos de las células germinales primordiales, los cordones sexuales primitivos, y pues todo esto me da origen a la gónada indiferenciada. Aquí tenemos otro corte, desde donde podemos observar un poco más la distribución de toda esta zona. Entonces, para hablar de las células germinales primitivas, tenemos que estas se van a generar desde el epiblasto y van a migrar por medio de la línea primitiva, y más o menos por allá por la tercera semana se van a ubicar en el saco vitelino cercano a la zona de la adantoides. Más o menos a la cuarta semana, estas células pasarán de esta zona a migrar también por medio de la línea primitiva hacia las crestas genitales. Una vez llegan a las gónadas, estos pues van a empezar como a invadirlas, y esto nos va a estimular el crecimiento de unos conductos del epitelio de las células que son conocidos como cordones primitivos sexuales. Es muy importante pues aquí tener en cuenta que si estas células no logran alcanzar la migración y no llegan a las crestas genitales o gonadales, no va a haber diferenciación gonadal. Y pues muy importante, como este paso es común tanto en los embriones masculinos como femeninos, se sigue considerando una gónada sexual indiferenciada, perdón, porque no hay manera de saber si esta gónada pertenece a un embrión femenino o masculino. Entonces aquí tenemos este diagrama para, digamos, ilustrar un poco más lo que puede pasar. De esto ya vamos a hablar más adelante, pero básicamente tenemos la migración de las células germinales primordiales con la generación de los cordones sexuales primitivos, igual tanto en los masculinos como en los femeninos. Aquí ya ocurre la diferencia de los túbulos seminíferos con la presencia pues como de las ovogonias y demás. Ahora, que es muy importante, hay que tener en cuenta que los trastornos del desarrollo sexual se dividen en 4 niveles, ¿cierto? Tenemos las diferencias en el sexo genético, las diferencias gonadales, las diferencias genitales y las diferencias psicosociales, pues los niveles psicosociales.
Aquí traigo un cuadro de clasificación de las causas del desarrollo sexual diferente. No voy a ahondar en este tema porque pues hace parte de otra exposición que se dará más adelante. Entonces, para hablar de los trastornos del desarrollo en la parte del desarrollo gonadal indiferenciado, tenemos, por ejemplo, la agenesia gonadal, que es un síndrome relativamente infrecuente donde los genitales externos van a ser ligeramente ambiguos, ¿cierto? Pero tienden a tener como una característica un poco más femenina. Entonces vamos a tener una hipoplasia de los labios, cierto grado de fusión, labio escrotal, y un pene pequeño que nos puede simular un clítoris, ¿cierto? También podemos encontrar una apertura uretral perineal que pues, se correlacionaría con una hipospadia, de lo que hablaremos mucho más adelante. En estos pacientes pues no encontraríamos útero, no encontraríamos tejido gonadal y tampoco encontraríamos vagina. Ahora, por ejemplo, en el caso de la anorquidia puede ser unilateral, lo más común, pero también se han descrito casos de anorquidia bilaterales. ¿En qué consiste? En la ausencia de uno o de ambos testículos, ¿cierto? En este caso, pues los testículos se van a desarrollar, van a secretar la hormona antimülleriana, esta me va a causar pues, como una regresión en los conductos de Müller, y después los testículos procederían a involucionar. La importancia pues como del trastorno, principalmente en las características sexuales masculinas, se daría de acuerdo al momento del desarrollo embrionario en el que desaparecen los testículos. Ahora, para hablar un poco de disgenesia gonadal, que tampoco me voy a detener mucho por lo que ya les comenté, pues de que es un tema de próximas diapositivas, tengo el ejemplo del síndrome de Swyer, donde tenemos una gónada disgenésica que no nos va a secretar o nos va a secretar muy poca hormona antimülleriana. Esto nos lleva a que la secreción de testosterona sea baja o incluso nula, por lo que digamos, se pueden adquirir fenotipos mucho más femeninos, ¿cierto? De todas formas, este fenotipo es variable, puede tener un aspecto femenino típico y hasta un pues, aspecto femenino, masculino hipovirilizado. Vamos a tener presencia de un útero pequeño, no desarrollo de las características sexuales y no va a haber presencia de ovario. Ahora también tenemos la parte de los trastornos del desarrollo sexual o testicular, donde básicamente el diagnóstico requiere que haya presencia de tejido ovárico con folículos primordiales y tejido testicular, puede ser en la misma gónada o en la gónada contralateral. Aquí tengo también como otras tablas que me hablan de las características que pueden encontrar de forma física y con qué se pueden relacionar, ¿cierto? Por ejemplo, el micropene con un déficit de la hormona del crecimiento, la hormona luteinizante y demás. Nuevamente, esto es un tema de próximas presentaciones, por lo que no ahondaré en él. Ahora, para hablar de los testículos, volvemos a esta imagen para recordar que tenemos la presencia de unos cordones sexuales primitivos con unas células germinales primordiales que están, digamos, colonizando todo el espacio, ¿cierto? Entonces, aquí, por todo el mecanismo que vimos anteriormente, vamos a tener la influencia del gen SRY y los cordones sexuales primitivos van a continuar su proliferación hasta penetrar a lo más profundo de la médula. Aquí esto me formaría lo que se va a conocer como cordones testiculares o cordones medulares. Ahora, en todo el hilio de la glándula, digamos que estos cordones se van a dividir en unas líneas celulares muy, muy, muy pequeñas, que son las que posteriormente van a constituir los túbulos de la red testicular. Y mientras avanza el desarrollo, más o menos por el cuarto mes de gestación, vamos a tener que se crea una capa de tejido conectivo fibroso que va a dividir la parte pues como de los túbulos del epitelio superficial y se va a conocer como la túnica albuginea.
Ahora también, pues muy importante mencionar que en este mes los conductos testiculares van a adquirir esta forma característica, que es como una forma en herradura. Bueno, esta forma en herradura, perdón, se va a unir a los cordones de la red testicular, ¿cierto? Aquí entonces vamos a tener, esto pues es un testículo ya adulto, pero no encontré una imagen del otro. Los testículos se van a componer, los cordones testiculares del embrión se van a componer de células germinales primitivas, de células sustentaculares o células de Sertoli, y de células de Leydig o células intersticiales. Entonces, las células de Leydig van a ser las encargadas de la producción de la testosterona para la posterior, pues digamos, virilización o masculinización de las gónadas y de los caracteres externos. Entonces, acá, ya pues para pasar a hablar de la parte femenina, tenemos que los cordones sexuales primitivos se van a empezar a disociar en unos grupos celulares irregulares. Además, también van a tener pues, como su involución y pues el epitelio superficial va a continuar su proliferación para posteriormente, más o menos por la 7ª semana de vida, empezar como a crear una segunda generación de cordones que se conocen como los cordones corticales. Ya entre el tercero y el 5º mes, estos cordones empiezan a dividirse en unos grupos aislados de células y van a continuar proliferando hasta posteriormente rodear cada ahora ovogonia, generándome lo que sería el folículo primario. Ahora, perdón, un poquito de agua. Para hablar de los conductos genitales indiferenciados, aquí tenemos pues una gónada masculina con una gónada femenina. Nuevamente son indiferenciados porque digamos, pues no hay cómo definir uno, si es uno u otro. Vamos a encontrar primeramente los conductos mesonéfricos, que vendrían a ser los azules, y los paramesonéfricos, que vienen a ser los anaranjados. ¿Qué es lo importante en este caso? Los mesonéfricos van a encargar de toda la parte pues como tubular masculina, mientras que los paramesonéfricos se encargarán de toda la parte tubular femenina, ¿cierto? Entonces tenemos aquí en la región craneal una región que va a desembocar en la cavidad abdominal con una estructura pues, que asemeja como a un embudo. Y en la región caudal vamos a tener que el conducto paramesonéfrico desciende de forma lateral al mesonéfrico, se va a cruzar por la parte ventral y aquí ambos van a descender, ¿cierto? Aquí cuando estos descienden se van a alargar y en la línea media, perdón, la punta de los dos conductos se va a proyectar hacia el interior de la pared posterior del seno urogenital, donde nos va a producir una pequeña protuberancia que se va a conocer como el tubérculo paramesonéfrico o tubérculo de Muller. También pues los conductos mesonéfricos se van a encargar de desembocar en el seno genital, urogenital, perdón, de los ambos lados del tubérculo. Entonces aquí tenemos el tubérculo paramesonéfrico, la desembocadura de los conductos mesonéfricos a ambos lados, ¿cierto? También, pues aquí ya para hablar de la parte masculina, tenemos que algunos de los túbulos excretores primitivos que se habían formado anteriormente, como pueden ser los túbulos epigenitales, van a llegar y se van a unir con los tubulillos de la red de testis. Ahí esto me estaría formando los conductillos eferentes del testículo y los túbulos paragenitales que unirse a estos conductillos de la red de testis, van a posteriormente involucionar para conformar con sus remanentes lo que se conoce como el paradiddimo. Perdón. Además,
a excepción pues como de la parte más craneal que viene a ser la del apéndice del epidídimo, los conductos mesonéfricos van a persistir y van a formar lo que vendrían a ser los principales conductos genitales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, que vendría a ser inmediatamente después de la entrada de los conductillos eferentes, los conductos mesonéfricos adquirirían un alargamiento y una configuración contorneada que me formarían el epididio. Después, a partir pues, de la cola de este, se alargaría, llegaría a la zona pues, que me conformaría la vesícula seminal, y toda esta zona adquiriría una capa muscular gruesa, que sería lo que me conformaría el conducto deferente. Además, perdón, en la región, perdón, la región del conducto deferente que va más allá de la vesícula seminal me va a constituir lo que vendría a ser el conducto eyaculador, y de acuerdo pues, a la influencia de la hormona antimuleriana, que va a ser sintetizada por las células de Sertoli, todos los conductos paramesonéfricos se van a generar menos por una porcioncita que me va a constituir el apéndice testicular. Les pido disculpas por la voz. Ahora, en la parte de los conductos femeninos, tenemos pues que en estos lo mismo, el conducto mesonéfrico y el paramesonéfrico. El conducto paramesonéfrico se encontraría pues como dividido en tres, digamos, niveles diferentes, ¿cierto? El primero sería un segmento vertical craneal que va a llegar a la parte abdominal, un segmento horizontal que nos va a cruzar el conducto mesonéfrico con el paramesonéfrico, y finalmente un segmento vertical que se va a fusionar con la parte pues, del lado opuesto. Si podemos observar acá, podemos mirar que tanto la primera porción como la segunda porción nos darían origen a lo que vendrían a ser las tubas uterinas o trompas de falopio, mientras que la unión de la tercera porción junto con el conducto paramesonéfrico del otro lado me darían origen a la cavidad uterina. Entonces, aquí, una vez estos conductos se unen, digamos que vamos a empezar un proceso en donde los conductos paramesonéfricos se van a desplazar en toda la porción medial con las crestas urogenitales para reorientarse de forma que van a crear un pliegue pélvico transversal. Este pliegue va a ser el que no va a dar origen al ligamento ancho del útero, y en conjunto con el útero vamos a encontrar que divide la cavidad pélvica en un fondo de saco recto uterino y en un fondo de saco vesicouterino. Aquí también pues importante señalar que las trompas vendrían por el borde superior, mientras que los ovarios se ubicarían en la pared posterior. Ahora, una vez los conductos paramesonéfricos entran en contacto con el seno urogenital, aquí tenemos pues una vista lateral, pero creo que esta es mejor para explicar. Vamos a tener unas pequeñas evaginaciones sólidas desde el seno urogenital que irán proliferando hacia el extremo craneal de toda la placa, ¿cierto? Esto pues lo que va a generar es un aumento de la distancia entre el útero y el seno urogenital, y más o menos por el quinto mes, digamos que la evaginación vaginal ya va a tener un canal completo, y además aquí podemos mirar que los conductos paramesonéfricos me van a dar origen al cuerpo del útero, al cérvix y a la parte superior de la vagina, ¿cierto? Y es por eso también que se dice que la vagina tiene un doble origen. La parte superior viene a ser derivada de la cavidad uterina, mientras que la parte inferior vendría a ser generada del seno urogenital. Ahora, la luz de la vagina
con el seno urogenital está separado por una placa delgada de un tejido tisular, que es lo que conocemos como el himen. Este está formado por un recubrimiento epitelial del seno urogenital y una delgada capa, pues, como de células vaginales. Y este va a desarrollar por, pues, por el tiempo perinatal una pequeña abertura. También, pues, mencionar que el útero va a estar rodeado por una capa de mesénquima que forma la cubierta muscular, el miometrio, y una capa peritoneal que me va a formar el perimetrio, ¿cierto? Cuando no hay testosterona, también cabe, pues, aclarar acá que los conductos mesonéfricos suelen desaparecer. Pues, en caso de que no desaparezcan, tenemos aquí que pueden quedar ciertos remanentes que se conocen como epoóforo o paraóforo, que su persistencia en la vida adulta podrían llevar a la formación de lo que se conoce como un quiste de Garner. Ahora, para hablar de los trastornos del desarrollo, tenemos las malformaciones uterinas. Estas serían principalmente debido a una falla en la fusión o en el desarrollo de los conductos paramesonéfricos, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, una duplicación uterina completa, que, digamos, vendría a ser como la presentación más grave de todas las malformaciones. También podríamos tener un útero con una leve indentación en la parte superior, que me daría un útero arqueado, incluso un útero bicórneo. Aquí la diferencia entre el bicórneo y el didelfo sería que este desemboca una única cavidad vaginal, mientras que este, pues, tiene una duplicación completa de toda la zona. También podemos tener úteros bicórneos unicervicales que me forman, digamos, cuernos que no están conectados. También tenemos las atresias cervicales y las atresias vaginales. Ahora, para hablar de el desarrollo de los genitales externos, entonces tenemos que más o menos por la tercera semana, las células mesenquimatosas de la línea primitiva van a migrar alrededor de la membrana cloacal y van a formar lo que se conoce como los pliegues cloacales, ¿cierto? Estos dos, además de que me van a generar otras protuberancias que se conocen como las protuberancias genitales. En la parte superior, estos se van a unir y van a formar lo que se conoce como el tubérculo genital, y a medida que avanza, pues, digamos, el desarrollo, estos pliegues cloacales se me van a distinguir entre pliegues uretrales y pliegues anales. Ahora, estos pliegues uretrales tienen dos posibilidades, ¿cierto? Al igual, pues, que las protuberancias genitales, que vienen a ser estas de acá. Me pueden dar origen a las protuberancias escrotales. No, perdón. Solo los pliegues, las protuberancias genitales, perdón, me pueden dar origen a lo que sería la protuberancia escrotal y a los labios mayores. Entonces, para la parte de los genitales masculinos, esta se va a caracterizar porque ahora esta parte se va a llamar falo, y este va a tener un alargamiento, digamos, rápido, que lo que va a hacer es llevarse los pliegues uretrales hacia adelante. Esto lo que me van a hacer es formar lo que vendrían a ser las paredes del surco uretral, para posteriormente, pues, en su proceso de extensión, generarme el canal uretral, ¿cierto? Además, tenemos que la parte interior me va a producir lo que se conoce como la placa uretral, y, perdón, ya teníamos formada la uretra peniana, ¿cierto? Digamos, este alargamiento de esta uretra peniana no va a llegar hasta el glande, sino que ya en la parte del glande, más o menos por el cuarto mes, las células se van a invaginar y me van a constituir lo que se conocería como un cordón epitelial. Este cordón se va a continuar desarrollando para más adelante producir una luz, y eso sería lo que se conocería como el formato, perdón, como el meato uretral externo. Entonces, pues aquí tendríamos ya los genitales
de un feto masculino, bueno, o de un neonato masculino, digamos, sin alteraciones durante el desarrollo. Y acá para hablar como de los posibles trastornos del desarrollo que podamos encontrar en esta parte, tenemos las hipospadias. Las hipospadias básicamente se basan en una fusión incompleta de los pliegues uretrales, ¿cierto? Esto me puede hacer que aparezcan diferentes orificios a lo largo de la superficie ventral del pene. Generalmente vendrían a originarse cercanos al glande, pero pueden adquirir cualquier altura, siendo pues como las más leves, las más cercanas al glande y las más graves las que se encuentran en la zona perineal. Ahora pues para hablar de los genitales femeninos, estos al igual que los masculinos se basan en la presencia de la testosterona, los femeninos en presencia del estrógeno van a adquirir esta configuración. El tubérculo genital lo que va a hacer es que el tubérculo genital lo que va a hacer es que se va a alargar y me va a generar lo que se conoce como clítoris, ¿cierto? Las protuberancias genitales, en este caso, lo que van a hacer es que me van a generar los labios mayores y lo que teníamos acá como pliegues uretrales van a formarme los labios menores. Además, esta zona de acá se va a abrir, el surco urogenital se va a abrir y esto va a producir el vestíbulo. Ahora, para hablar del descenso testicular, tenemos pues que los testículos se desarrollan en el retroperitoneo, ¿cierto? Y ellos deben bajar desde el retroperitoneo hasta la cavidad escrotal. Entonces, ¿cómo hace todo esto? Básicamente, pues el testículo debe pasar por lo que viene a ser el conducto inguinal. Este conducto pues mide más o menos unos 4 centímetros, está justo por encima de la parte medial de la sínfisis del pubis y más o menos por el final del segundo mes a la mitad del segundo mes el testículo tiene una condensación mesenquimatosa en su polo caudal que va a ser rica en matrices extracelulares. Esta porción se va a llamar el gubernáculo, ¿cierto? El gubernáculo, antes del descenso del testículo, lo que va a hacer es que me va a generar una zona extraabdominal que posteriormente irá adquiriendo, digamos, irá descendiendo hasta alcanzar la base escrotal. Esto acompañado pues también de la parte del aumento de la presión intraabdominal por la generación de nuevas vísceras y de nuevos órganos, digamos que es lo que explica o lo que se cree que explica el descenso testicular. Además, pues independiente de todo el proceso que tiene el testículo en su descenso, digamos que de forma independiente vamos a tener que el peritoneo de la cavidad abdominal se va a invaginar a cada lado de la línea media para formar lo que sería el canal inguinal. Esto lo que va a hacer es que me va a penetrar la pared abdominal ventral y esto se conoce como el proceso vaginal. Va a seguir como la misma vía del gubernáculo hasta llegar también a las protuberancias escrotales y así me va a dar origen a lo que vendría a ser el conducto inguinal, ¿cierto? Aquí es importante señalar que más o menos a las 12 semanas de gestación los testículos deberían ubicarse, pues deberían estar en el proceso de la migración, ¿cierto? Más o menos a las 28 semanas estos ya deberían, perdón, los testículos llegan en la 12ª semana a
a la región inguinal. Aproximadamente a las 12 semanas estos ya deben de haber atravesado el canal y aproximadamente a las 33 semanas ya deben de haber alcanzado el escroto. Entonces, en todo su descenso del testículo, desde la parte retroperitoneal hasta la gónada, digamos que él va adquiriendo ciertas capas, ¿cierto? Primero, la primera capa que va a tener va a ser una capa que se va a dar por el proceso vaginal, que aquí pues podemos encontrar. Posteriormente va a tener capas derivadas de toda la pared abdominal, de todo su viaje, teniendo así, por ejemplo, la fascia transversal que nos daría la fascia espermática interna, el músculo oblicuo del abdomen que nos daría, perdón, origen a la fascia de los músculos cremastéricos y el músculo oblicuo externo del abdomen que nos daría la fascia espermática externa, ¿cierto? Aquí nuevamente teníamos la túnica vaginal, aquí tendríamos los remanentes del gubernáculo. Ahora, para hablar de los trastornos del desarrollo, tenemos que durante el primer año el proceso vaginal se debe cerrar, ¿cierto? Cuando este proceso no se cierra, digamos que existe la posibilidad de adquirir una hernia inguinal indirecta congénita. Esta se da porque hay un descenso de una asa intestinal hacia la parte del escroto que me podría generar quistes. Estos quistes más adelante me pueden generar lo que se conoce como hidroceles. Aquí tenemos que pueden ser comunicantes o no comunicantes. Y otro trastorno del desarrollo que tenemos acá sería la criptorquidia. Perdón, la criptorquidia básicamente se trataría en un testículo que no alcanza a descender de forma completa y de acuerdo a la altura pues de donde quede digamos, atrapado, pues vendría a ser la clasificación, ¿cierto? Entonces ahora para terminar, tenemos las conclusiones. El desarrollo embrionario del sistema genital, como ya vimos, es un proceso bastante dinámico, bastante complejo, y hace parte pues, de una etapa indiferenciada que es común a ambos sexos, ¿cierto? Y digamos que esto se va a determinar por factores genéticos como el SRY y los hormonales como la testosterona y la hormona antimuleriana. También tenemos que las estructuras embrionarias como los conductos de Wolff y los conductos de Müller para mesonéfricos, Wolff mesonéfricos, sino que pues el epónimo. Esto viene a ser clave para la diferenciación de los genitales internos masculinos y femeninos. Y también tenemos pues que la evolución o la regresión, esto depende de una señalización hormonal adecuada, pero además también me puede indicar diferentes condiciones clínicas, ¿cierto? También los genitales externos derivan de una base común y su diferenciación correcta está estrechamente ligada a la producción y acción adecuada de los andrógenos, y finalmente las anomalías en este proceso pueden dar lugar a malformaciones congénitas que varían desde formas leves hasta condiciones complejas como los trastornos del desarrollo sexual con implicaciones clínicas y éticas significativas. Aquí tendríamos la bibliografía y eso sería todo. Hola, doctora Mariana, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, hablar de embriología siempre va a tener una densidad que realmente termina siendo apasionante y a la vez hermosa, ¿verdad? Porque nos permite desde una visión inductiva entender no solo el desarrollo embrionario, sino también de dónde se originan las diferentes malformaciones y por ende de qué forma nosotros como cirujanos podemos entrar a hacer las correcciones quirúrgicas. Cuando uno conoce mejor la enfermedad, obviamente también puede hacer mejores propuestas terapéuticas
Me gustó mucho que no solo te limitaste a la parte descriptiva embriológica, sino que también retomaste conceptos recientes de biología molecular y también aceptaste el reto como ir haciendo un paralelo con las malformaciones que se van generando en cada uno de los diferentes momentos del desarrollo embrionario, que al mismo tiempo nos deja muy motivados para continuar con los siguientes temas que ya van a ser temas específicos. Eh, a, a mí me gustó el seminario, no tengo realmente como preguntas puntuales, creo que abordaste como todos los temas y bueno, y desde el punto de vista farmacológico, también como muchas de las terapias que hacemos en la parte quirúrgica deben ir acompañados de endocrinos que nos apoyen en la parte hormonal y también la consejería genética en el caso de posibles embarazos a posteriori, etc. Muchas gracias, profe. Dale, Fernando. Mariana, me quito el sombrero por tu capacidad de síntesis. En 43 minutos nos resumiste una cantidad de tópicos, como decía Abraham, esto es apasionante, la embriología y las correlaciones que tú hiciste y la cantidad de bibliografía consultada. Yo quiero felicitarte por eso, porque pocas personas tienen la capacidad de síntesis y tú ya desde tus momentos de pregrado ya veo que eres capaz que tienes esta habilidad, es envidiable. Fuiste muy clara, se te veían los nervios, pero es que es lógico meterse uno en internado a un tema de estos tan espeso, tan profundo y tan apasionante. De todas maneras, felicitaciones. Te recomiendo y le recomiendo a todos. Hay un libro reciente, ahora en el siglo XXI, que se llama La armonía de las células. Está escrito por un oncólogo hindú que se llama Siddhartha Mukherjee. Lo podemos poner en el chat después, para que, donde él habla casi que del milagro de la vida, que de una sola célula se va a desprender toda esta cantidad de tejidos y va a formar un ser humano. De modo que yo te felicito y me encantó el seminario. Muchísimas gracias. ¿De pronto algún otro comentario, alguna pregunta?